Pero, sin embargo, el Señor me dio un mensaje. Entonces, hoy vamos a estar estudiando en una de las cartas favoritas mías y de seguro de ustedes también, en 1 de Corintios. Y el mensaje de hoy se llama La cruz y la sabiduría. La cruz y la sabiduría. Y aquí, para darles un poco de resumen, si pueden abrir sus Biblias a capítulo 1 de 1 de Corintios. No vamos a ver todo el capítulo porque es un capítulo bastante grueso, bastante profundo. Hay bastantes temas que Pablo toca en esta introducción que él va a dar a la carta. Y nosotros vamos a estar estudiando con profundidad este verso 17 y adelante. Pero quiero ponerles primero el contexto. Pablo escribe a una ciudad donde él ya había fundado, si no una iglesia, varias iglesias. Bueno, iglesia, ¿qué quiere decir? No es el edificio donde reunimos, sino son la gente que pertenecen a Cristo. Entonces él escribe a la iglesia de esta ciudad, pero eso no quiere decir que es un solo local, sino varios. Y a pesar del hecho que la obra había ido muy bien ahí, mucha gente se habían convertido, muchos paganos, algunos judíos. Pablo comienza diciendo en verso 6 que ellos han sido confirmados, los testimonios de ellos son fuertes. Habla de que tienen un montón de dones. Hay gente ahí que están predicando muy bien, hay gente ahí que tienen buena alabanza, por decirlo de esa manera. Hay gente que están sanando a los enfermos. Hay muchas buenas cosas pasando en esta ciudad, en esa iglesia, una iglesia muy fuerte. A pesar de todo eso, tienen unos pecados, unos problemas tan graves que Pablo tiene que darle una exhortación bien fuerte. Y la primera cosa que estaba afectando a esta iglesia era la división. Que todos estaban atrás de un pastor o de un líder. Unos decían, yo soy de Pablo, que mire, Pablo me bautizó a mí. Y otros diciendo, no, yo soy de Pedro, yo soy mejor que ustedes. Y otros diciendo, no, yo soy de Jesús. Y entonces Pablo dice en verso 10, para darle un poco de introducción: os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, etcétera, etcétera. Verso 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo está llamando la atención por esa división que tienen. Ahora vamos a comenzar en verso 17. Pero quiero que entiendan este contexto. Una iglesia en que Dios está obrando, una iglesia donde Dios ha hecho muchas cosas y la iglesia es íntegra, la iglesia está siendo usado por Dios, pero sin embargo luchan con una cosa tan básica como la unidad. Algo que hoy en día sigamos luchando con esto, ¿verdad? Luchan con pecados tan profundos, los cuales no vamos a ni entrar en este sermón, pero eran cosas abominables, cosas que no se escuchaban ni en los círculos paganos. Y sin embargo, Dios había puesto su bendición sobre esa iglesia. Y por eso Pablo tenía que hablar bien de los asuntos con ellos. Y dice en verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Si quieren, pongan de pie y vamos a orar y entrar al estudio así. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes a entender las Escrituras, que nos ayudes con tu Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos instruyes, Padre. Estos hermanos, estas hermanas no necesitan a mí como instructor. Yo no necesito a mí mismo, menos, Padre. No me necesito. Necesitamos a ti. Entonces te invitamos que tú vengas en este tiempo, Padre, que tú abres nuestros
ojos, nuestros corazones y oídos para aprender de ti, para aprender de tu palabra, Padre. Te agradecemos por lo que estás haciendo en cada vida aquí presente y te queremos entregar este tiempo, Padre. Este no es un tiempo para que un hombre predica, este no es un tiempo para que nos entretenemos entre nosotros, Padre. Este es un tiempo para que tú hablas a nuestras vidas. Así que queremos honrarte y darte este plazo, este lugar, Padre, invitándote, Padre, porque de otra forma estamos aquí reunidos por gusto, Padre. Si tú no llegas, si tú no hablas, estamos aquí sin sentido, Padre. Así que pedimos que tú hablas a nuestras vidas, que me uses, Padre. A mí te lo pido porque necesito también escuchar de tu palabra, Padre, y que obras tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo lo pidamos. Amén. Entonces Pablo dice en verso 17: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora Pablo estaba diciendo, mire, porque estaban peleando por el hecho de quién les había bautizado. De ahí venía el eje de esa división, que algunos estaban diciendo que tal hermano me bautizó y otros estaban diciendo que tal me bautizó a mí, y Pablo estaba diciendo, a mí me importa, yo no he venido a bautizar sino a predicar el evangelio. Y de ahí Pablo dice que no lo predicó con sabiduría, sino lo predicó simplemente como era, para que no se fuera hecha vana lo que Jesús hizo en la cruz. El título del sermón de hoy es La cruz y la sabiduría, porque vamos a estar viendo este tema en los versos que siguen. Vamos a estar viendo que estos dos temas, la cruz y lo que Dios hizo en la cruz, está completamente en conflicto con la sabiduría. Pero fíjense cómo Pablo dice en este verso. Dice que lo importante no es predicar el evangelio. Eso es importante, pero más importante, dice Pablo, es cómo predica el evangelio. Porque Pablo dice que lo predicó no con sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sencillamente explicó el evangelio tal como era. No ocupaba palabras grandes, no hablaba de teologías y filosofías profundas, no se confundía el tema hablando de chistes, de las noticias corrientes, de qué sé yo. Simplemente habló de los hechos históricos. Habló de lo que Jesús, el Mesías, había hecho en la cruz de Calvario. Cuando pienso en esto, bueno, hay muchos ejemplos que me vienen a la mente. Viene el ejemplo de Billy Graham. No sé si han escuchado alguna vez a él a predicar. O a Greg Laurie, que es del movimiento Calvary Chapel, que también predica muy bien. Pero uno escucha a estos hombres predicando y tienen una sencillez de palabras. No hablan profundidades así cuando están evangelizando a la gente. No se ponen a discutir ni a dar grandes discursos, sino simplemente enseñan la palabra. Simplemente destapan ya este gran regalo, lo abren que tenemos en la Biblia. Porque hermanos, la Biblia no fue escrito por los eruditos. La Biblia no fue escrito para quienes solo hablan en griego o solo hablan en hebreo. La Biblia fue escrito para todos y todas. Pablo sabía que el evangelio tenía que ser predicado, compartido sencillamente. Porque la sabiduría que usamos cuando hablamos con muchas palabras grandes, cuando estamos demostrando a los demás nuestro gran conocimiento, estamos quitando la atención de los hechos de lo que Dios hizo. Y Pablo se fijaba que el evangelio trataba más de lo que Dios hacía que cualquier otra cosa. Amén. Así que él dijo que cuando predicaba no lo hizo a base de la sabiduría. Y de ahí dice que no lo hizo ¿para qué? Para que la cruz de Cristo no fuera hecha vana.
Este es un concepto aquí un poco confuso. Uno puede pensar, ¿cómo puede ser que la forma que yo, tú, cualquier persona predique el evangelio quite la validez de la cruz? ¿Cómo puede ser, hermanos? ¿Cómo puede ser que la manera que comparto el evangelio quite la validez del mensaje? Pablo no está diciendo que si él hubiera predicado mal, que ya la cruz no significa nada, pero sí estaba diciendo algo profundo. ¿Qué quiere decir esa palabra vana? Primero, yo tenía que buscarlo, porque pensé, vanidad, no son aquellos bichos y bichas que solo gastan dinero en ropa para lucirse bien, son bien vanos. No, vea, la palabra en griego es keno es la misma palabra donde sacamos kenosis, y se trata de vaciar algo. Es como si tenés un jarro y lo das vuelta y vacías todo. También se puede traducir como degradar o falsificar. Así que Pablo está diciendo, si hubiera ocupado la sabiduría de hombres, si hubiera predicado con la elocuencia que un hombre de su educación ya tenía, entonces hubiera hecho que el evangelio fuera lleno de sabiduría de hombres y no de los hechos de Dios, y lo hubiera predicado un evangelio falsificado, un evangelio vacío. Es un concepto que hoy en día nos cuesta mucho entender. Es un concepto que hoy en día en las iglesias estamos muy acostumbradas a la forma que nosotros hacemos las cosas. Pero Pablo se puso a pensar en eso porque para él era un asunto muy importante. Pues si el mundo podría haber sido salvado por cualquier cosa menos que un hecho milagroso, si un mundo podría haber sido salvado por los buenos pensamientos, la sabiduría, la buena acción de los hombres, entonces Cristo murió en vano. Por eso vemos que en verso 18, este evangelio que Pablo predicaba, sin grandes palabras, sin grandes conceptos filosóficos, vemos que no encajaba con lo que decía el mundo. Leemos verso 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Ahora dice que plenamente que el evangelio para el mundo es una locura. Mejor dicho, en el español hoy de día es una fábula. El plan de Dios para el mundo es una fábula. Es igual al Señor de los Anillos o cualquier otro cuento que entretiene a uno, pero ya después se termina y a fin de cuentas no cambia la vida. No es digno de hacer caso. Si yo llegaba aquí con un libro de Señor de los Anillos, le dije, hermanos, pónganse de pie, vamos a leer Señor de los Anillos. ¿Qué van a pensar? Van a decir, hermano, está un poco loco. Si es un libro de fábulas. Eso es lo que pensaban los del mundo. Pensaban que el evangelio nada más era una fábula, una locura, una cosa que no merecía su atención ni sus acciones. ¿Pero por qué pensaban eso? Porque sencillamente la cruz del Calvario, el evangelio, el plan de Dios para la salvación de la humanidad no encajaba con su sabiduría, no encajaba con la sabiduría humana. ¿Cómo así? Bueno, piensen conmigo en los problemas más graves que sufrimos como seres humanos. Piensen conmigo con las cosas que más afligen a la humanidad. Y pensar conmigo cuáles son las soluciones que nos proponen en el mundo. Cuáles son las soluciones que nos proponen los líderes políticos. Cuáles son las soluciones que encontramos cuando buscamos en libros, cuando buscamos filosofía. Piensa en el pecado y la culpa.
Bueno, ¿qué dice la sabiduría del mundo en cuanto al pecado y la culpa? ¿Qué dicen los psicólogos, hermanos? Dicen, esa culpa hay que ignorarlo. Esa culpa viene de su pasado, no viene de algo que usted ha hecho. Esa culpa es algo genético. Es algo que solo sufra porque sus papás hicieron tal cosa. No. Si sufres con pecado, si sufres con culpa, dicen los psicólogos, dicen los eruditos del mundo, ¿qué es lo que debes de hacer? Buscar un libro de autoayuda. Eso cura todo. Mira, si tienes un problema de tomar, busca un libro, busca un grupo, busca un consejero. Es que, dicen ellos, tienes un problema de autoamor. Tienes que amarte más. Si te amas más a ti mismo, puedes superar eso. ¿No es el consejo que el mundo nos da? ¿Sí o no, hermanos? ¿No lo han escuchado? Pero Dios dice algo completamente opuesto a eso. Dios dice, si tienes un problema de pecado, tienes que aceptar tu culpa. Tienes que responsabilizarte por tu circunstancia en la vida. Tienes que afrontarlo reconociendo que tú has hecho mal. Tienes que arrepentir. Necesitas la ayuda de Dios, no autoayuda. No te puedes curar. Tú solo no puedes superar las cosas. Necesitas un amor divino. Tu amor para ti mismo no es suficiente. Mira, si yo me amaba de verdad, dejaría de pecar en cualquier cosa, porque yo sé que me traen malas consecuencias. Pero hay momentos que no me amo, parece, porque no pienso en el largo plazo. Cuando uno miente, solo piensa en lo que va a pasar dentro de 5 o 10 minutos. No está pensando en lo que va a pasar en 5 o 10 años. Necesitamos el amor de Dios. Pero bueno, ¿qué de cosas más prácticas? ¿Qué tal la pobreza? ¿Qué dice el mundo en cuanto a la pobreza? Dice que lo podemos resolver con estrategia política. Miren, hay pobres, pero si tenemos un líder fuerte, si tenemos el líder correcto, que sea de X partido, que sea de Y partido, que sea de partido ABC o DIF, entonces sí, vamos a liderar con eso. Mire, si tenemos mejor educación, si tenemos... Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos de liderar con la pobreza haciendo obras de caridad. Que debemos de liderar con la pobreza amándonos unos a otros, proviendo por las necesidades de la iglesia primero y después para las viudas, para los huérfanos. Muy diferente que lo que dice el mundo. Pero ¿qué tal el crimen? ¿Qué tal la violencia? Aquí han escuchado un montón de estrategia política para liderar con eso. ¿Quién no ha escuchado las opiniones de los eruditos? Dicen que todo se trata de mejorar la vida. Mire, si podemos mejorar la vida de los criminales, de los pobres que cometen crímenes, si podemos darle mejores escuelas, mejores programas sociales, qué sé yo, mejor comida, entonces no van a robar. ¿No han escuchado esto? Pero ¿qué dice la Biblia? Dice la Biblia que tenemos que ver un cambio de corazón. Que la gente que comete crimen y violencia no lo cometen a base de falta de necesidad. Se lo cometen a base de pecado que tienen en sí mismo. Finalmente, un asunto muy, muy personal para todos. La enfermedad, la muerte. ¿Quién aquí no ha sufrido la muerte de alguien cercano en su vida? ¿Amén o no amén? ¿Lo han sufrido? ¿No han sufrido enfermedades? ¿Alguno de ustedes que no peca y no tiene enfermedad? Es un chiste eso, porque el pecado no es porque estemos enfermos. Pero ¿qué dice el mundo? Dice, si estás enfermo, busca un doctor. Es que no te cura, busca un doctor más caro. Y si él no te cura, busca un doctor en Estados Unidos. Y si él no te cura, busca un doctor en Europa. Y si no te cura en Europa, hermano, quizás vas a morir.
Pero no te preocupes, tú puedes ir a Hollywood donde vive Michael Jackson. Bueno, está muerto, pero le congelaron, está en hielo. Y te pueden poner en el freezer, hermano. Te pueden hacer un bloque de hielo. Y en 200 años en el futuro, los médicos te resucitarán y estás vivo de nuevo. ¿No han escuchado de eso en las noticias? Así que, hermano, la medicina te puede salvar. Pero imagínese, si se corta la luz y el freezer se apaga y el hielo derrite y te mueres. No te preocupes, dice el mundo. Es que todos van al cielo. No lo dicen así, hermanos. No lo han escuchado. ¿Cuántos pastores que no se fijan y dicen ahí, no se preocupen, hermano de tal está en el cielo, está feliz con los ángeles? ¿Qué importa que no aceptó a Cristo? ¿Qué importa que no vivía una vida que señalaba que tenía fe? No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el problema de la enfermedad, el problema de la muerte solo tiene una solución: la cruz de Calvario. Es lo único que pudo lidiar con esas cosas tan graves. Es por eso que Pablo decía, si hubiera predicado conforme el conocimiento de los hombres, la sabiduría de los hombres, hubiera vaciado y degradado el evangelio. Porque la sabiduría humana y el evangelio, o como hemos descrito el evangelio, la plan de Dios de salvación, están en conflicto. ¿Qué quiere decir entonces sabiduría? Estamos hablando de esa palabra, debemos de entenderla. Bueno, prometí a la Sofía que íbamos a hablar de ella hoy, porque la palabra sabiduría en griego es Sofía. Y nada más quiere decir el uso del conocimiento de uno. Es el uso de su conocimiento. Y en este contexto habla de todo lo que los humanos hemos logrado a través del conocimiento. Tanto la ciencia, los artes, todo. Es así que la sabiduría para nosotros representa el esfuerzo humano para mejorar nuestro mundo y nuestras vidas a través del aprendizaje y conocimiento. El esfuerzo humano para mejorar nuestro mundo y nuestras vidas a través de aplicar el aprendizaje y el conocimiento. Y es otro evangelio. Está apuesto a lo que Dios está haciendo. Es un evangelio que consiste de cosas como el materialismo, que dice que no existe Dios. Es el conocimiento que consiste de cosas como la evolución, que dice no necesitas a Dios porque veniste de un mono. O el humanismo. ¿Quién no ha escuchado el humanismo? En la universidad solo de eso hablan. No me importa si usted saca una carrera de negocios, solo del humanismo hablan. De que el humano es un ser bueno, que el humano necesita más amor, necesita autoamor, autoayuda, autosalvación, que todo puedes lograr con el optimismo, hermano. Solo tienes que ser feliz, solo tienes que hacerte feliz. Yo solía vender varios productos en los Estados Unidos, y de vez en cuando nos mandaron una conferencia de vendedores, y ahí viene un hombre animador: yo les voy a animar a vender más. Y todos se ponen de pie: más, sí, vamos a vender. Y decían: vaya, pero tienen que estar entusiasmados. Tienen que sacar el poder que tienen adentro, el poder del ser humano. Tienen que mirarse en el espejo y decir: yo estoy abrumado por mi propio entusiasmismo. Ni puedo decirlo. Yo voy a vender más que cualquiera. Yo estoy goteando, todo está saliendo por mí, toda esa felicidad y poder. Yo mismo puedo hacerlo. El optimismo. Todo enfocado hacia adentro, todo enfocado hacia nosotros mismos. El humanismo es aquel pensamiento que dice: si solo mejoramos las cosas, si solo tenemos una mejor tecnología, un mejor sistema de gobierno, un mejor negocios, podemos resolver los problemas.
Podemos crear nuestro paraíso a nuestras medidas, por nuestras manos. Eso es el humanismo. Una mentira muy contagiosa, por cierto. Una mentira muy común. ¿Cuántos profesionales están entrenando y le están diciendo, miren, solo tienen que pensar en su potencial? Solo tienen que pensar en lo que ustedes pueden hacer. Es así que ambos, la sabiduría humana y el evangelio o el plan de Dios, tienen como meta salvarnos. Tienen como meta mejorar nuestras vidas. Tienen como meta cambiarnos. Y es así que están en conflicto. Porque si seguimos las pautas que el conocimiento humano nos da, no vamos a estar siguiendo las pautas que el evangelio nos da. Están completamente opuestos. El mundo dice, si tú quieres algo, hay que esforzarte. Y mira, si tienes que empujar para llegar a ser primero en la cola, hazlo. Y si tienes que mentir, hazlo. Hacer lo que puedes. Hacer lo que quieras. El evangelio dice, no te preocupes por estar primero. Es mejor que estés atrás. Es mejor que seas el último. Es mejor que hasta las abuelitas te engañan. Y te mienten y dicen, es que yo tenía el lugar aquí. Y tú das lugar a ellas. Que hasta los enfermos aprovechan de ustedes. Es mejor que estén aquí, abajitos. Porque los últimos serán los primeros. Pero no, el mundo dice, entre más dinero que ganas, más feliz serás. Entre más que te educas, más conocerás, más sabio serás. La Biblia dice lo opuesto. Dice que entre más que ganas, más enredado eres. Entre más que estudias, más dependes de ti mismo. Así que, ¿qué es la solución de Dios para este falso evangelio? ¿Qué propone Dios? ¿Qué va a hacer para que dejamos de depender en nosotros mismos y dependemos en Él? Vemos verso 19. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que, ¿cuál es la única manera para que dependemos de Dios? Para que Dios quita nuestros ojos de nosotros mismos, de nuestro conocimiento, y nos hace poner nuestros ojos en Él. Dice que Él destruiré la sabiduría. No hay única manera. La única manera que Dios haga que nosotros ponemos atención en Él es destruyendo la sabiduría del mundo. Y lo hace, ¿cómo? Salvando a los seres humanos la manera que Él lo hizo. Piénsalo así. ¿Por qué rechazaron a Jesús los judíos en su mayor parte? Porque ellos estaban debajo del yugo romano, ¿verdad? ¿Qué es lo que querían, hermanos? Querían un líder. Querían alguien con poder, con intelecto, con, qué sé yo, elocuencia para poder liberarles del yugo romano. Quería alguien que podía liberarles de sus problemas. Los judíos querían algo muy diferente de lo que Dios mandó. Nosotros queremos lo mismo. Hoy acabamos de ver un hombre pidiendo dinero. Y ahí decía por motivo de hambre. Yo le dije, ve, llega a la iglesia a las 5. Eran como las 4:30. Me dijo, no, es que a las 5 muero de hambre ya.
Yo dije a mi cuñado, quizás él pensó que era como las 8 de la mañana, por eso estaba pensando que se muere de hambre antes de llegar. Él no quería comida, hermanos, quería dinero. Quería hacerlo él mismo. De la misma forma que nosotros no queremos la ayuda de Dios. Mucha gente que no quiere la ayuda de Dios, no quieren que Dios sea el Señor en su vida. Solo quieren la salvación, solo quieren las bendiciones, solo quieren una vida cómoda. Solo quieren que alguien resuelva sus problemas. Mire, si Dios no me sana, me aparto de la iglesia. Mire, si Dios no me dé un buen trabajo, mejor trabajo, más dinero, yo me voy para la otra iglesia. Si Dios no me dé la casa, mire, si Dios no me dé el préstamo, es porque no me quiere. Nosotros a veces queremos un Dios según nuestra sabiduría, según nuestro conocimiento. Y por eso Dios dice que tiene que destruirlo. Vea conmigo verso 22. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Los judíos pedían señales, hermanos. Querían que Dios les mostraba que iba a liberarles de sus problemas. Esperaban un conquistador, un general. Y Dios lo que les mandó era una locura para ellos, porque les mandó ¿qué? Un siervo. Alguien que no esperaba que les lavaba los pies, sino lavaba los pies a los demás. Ellos esperaban algo grande, señales, truenos en el cielo. Y Dios mandó su hijo, nacido de bebé, humildemente. ¿Qué esperaban los griegos? Los griegos esperaban filósofos. Esperaban un líder que estaba capaz de influir las masas de gente. Un líder que estaba capaz de liderar con el plebe. No esperaban un sacrificio. No esperaban un Dios que dejaba que los mismos gente sucia le clavaron a una cruz. Para ellos eso era una locura. ¿Cómo es que el sacrificio de alguien, cómo es que la muerte sangriente puede salvar a alguien? Ellos querían un plan, una estrategia política, un líder. No, Dios los mandó un sacrificio. A veces nosotros queremos lo mismo. Como los judíos querían señales, querían milagros, nosotros solo esperando espectáculos. Si la iglesia no tiene gran espectáculo, si no tienen algo que nos entretiene en la iglesia, no vamos ahí. Si el hermano no sale cantando como nosotros queremos, no vamos ahí. O si no hace tal cosa y tal cosa, qué sé yo. Y hoy en día podemos tener tantos, no sé si es la palabra, enganchos o ganchos para atraer a la gente a la iglesia. Tantas cosas que hacemos. Pero Pablo no preocupaba por eso, hermanos. Pablo no le importaba. Pablo sabía que solo era contar lo que Dios había hecho. Y hay gente en el otro lado, a los que nos apoyamos de la sabiduría humana. Que si esa iglesia no habla suficiente de la teología, no nos vamos. Queremos una iglesia que nos hace sentir que nosotros somos inteligentes por ir allá. Pero olvidamos que hay veces que pastores y teólogos tan inteligentes han logrado a cambiar la vida. Cambiar la Biblia. Tenía un amigo que me dijo, mira, yo tanto que he estudiado la Biblia en griego, yo solo leo las letras rojas. Yo no leo nada de lo que pasa, solo las letras rojas. Por los que tienen Biblia cara, son las letras de Jesús, lo que Jesús hablaba.
Él me dijo, yo me deshago de los demás, solo eso leo. Y hay otros que llegan y dicen, mira, este carta no fue escrito por Pablo, aunque dice Pablo. Y no fue escrito por eso. Y quieren cambiar todo, en vez de simplemente enseñar lo que está allá. No necesitamos de otra cosa, no necesitamos de espectáculos, no necesitamos de gran conocimiento. Necesitamos los simples hechos de la Biblia. Hay una historia bien bonita que cuenta un predicador que hubo una iglesia fuerte y hace 100 años la construyeron y grabaron en piedra encima de la puerta las palabras de este verso. Grabaron las palabras: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y conforme la grabación que tenían, predicaban muy bien, predicaban a Jesucristo crucificado, lo que Él había hecho, los hechos de la Biblia. Pero sobre el paso de tiempo, hermanos, las plantas comenzaron a crecer y de repente solo lucía: nosotros predicamos a Cristo. Ya la palabra crucificado se había borrado. Y así comenzaban a predicar un Jesús diferente. Predicaban a un Jesús que era un buen ejemplo para los demás. Un Jesús que era un hombre moral. Un Jesús que venía para reformar la religión. Un Jesús que había venido para iniciar una revolución. Pero no un Jesús crucificado. No un Jesús que requería de sus vidas. Pues con el paso de tiempo también las plantas seguían creciendo. Y ya la palabra Cristo no lucía. Y solo decía: nosotros predicamos. Y ya predicaban un montón. Predicaban de mensajes muy entretenidos para los demás. Predicaban chistes y noticias. Predicaban de la sabiduría humana. Predicaban de varios pasos que uno puede tomar para tener éxito en la vida. Predicaban de cómo tener prosperidad. Predicaban de cómo tener y lograr lo que uno quería en su familia, en su negocio, en su matrimonio. En fin, predicaban muchas cosas muy buenas, pero no predicaban a Jesucristo. No predicaban lo que era necesario. Y con el fin del tiempo, las plantas llegaban a acabar con la palabra predicamos. Y solo decía nosotros. Y en ese entonces la iglesia se había convertido en un club campestre. Solo era nosotros, ya no era predicación. Solo eran reuniones de convivio. Solo eran cenas navideñas y ¿qué más? Cualquier cosa menos abrir la palabra. Nosotros tenemos que fijarnos que predicamos a Cristo crucificado, que predicamos el evangelio de los hechos de Dios, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que Dios ha hecho en la Biblia. No el evangelio conforme a la sabiduría de los hombres, de los teólogos, de los eruditos, ni de los psicólogos, ni de los profesores de hoy en día. Tenemos que predicar el evangelio conforme la Biblia, conforme está escrita allí las palabras. Pues solo ese evangelio ha logrado cambiar nuestras vidas. Solo ese evangelio ha logrado hacer algo bueno en nosotros. Porque dice en verso 25: lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ahora, cuidado, no está diciendo el verso que Dios es insensato ni que es débil. Deben de entenderlo. Lo que Pablo está diciendo es que lo que parece ser insensato para los hombres, lo que parece una locura, es realmente la sabiduría de Dios. Y lo que parece ser la debilidad, algo que no sirve, realmente es la fuerza de Dios. Y lo que parece débil es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que los hombres
ofrecen. Lo que parece ser insensato es mucho más sabio de lo que los hombres pueden ofrecer. Y aquí vienen los versos claves de este sermón. Los versos que ya nos tomen lo que hemos aprendido en cuanto a la sabiduría. Y ahora nos da el espejo. Y nos hace que nosotros tomamos este principio y examinamos a nosotros mismos. Léanlo conmigo. Dice en verso 26. Pues mirad, hermanos. Ok, estamos viéndonos en el espejo. Mírense cada uno a sí mismo. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Mirad hacia ustedes mismos. Este verso es uno de los versos que más le llena a uno de ánimo, ¿verdad? Ustedes no son esto y no son esto. Son nada. Ay, gracias, me siento muy animado, pastor. Sí. Me siento, tan lleno de felicidad. Yo leí ese verso la primera vez que leí este verso y tenía como, 17 años y recién había comenzado la iglesia. Solo versos 26 de leí y dije, ustedes no son sabios. Yo dije, no, hombre, me está insultando la Biblia por leerla a mí. Me está diciendo Dios que yo no soy nada por leer la Biblia. Pero tenemos que entender, tenemos que vernos. Pregunta a ustedes, ¿cómo eran cuando Dios los llamó al evangelio? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Estaban en el momento más alto de su vida, ¿verdad? Solo éxito, hermano, solo éxito. Estaban ahí encima de todos sus logros, grandes logros que habían hecho. Tan felices, tan llenos de propósito. ¿Verdad que no? Estaban en sus momentos más bajos. Estaban en sus momentos más caídos de la vida. Donde pensaban, si Dios no me ayuda, no me voy un paso para adelante. Ni me levanto de la cama mañana. Estaban en sus pecados. Estaban en qué sé yo. Yo sé dónde estaba yo. Estaba ya recién arrestado, estaba sufriendo las consecuencias de mi pecado, habían vendido drogas, me habían agarrado, estaba ya saliendo del colegio porque había faltado muchas clases en que yo agarraba con mis amigos en la tarde. Ya estaba pagando las consecuencias de esas cosas y dije, si Dios no me ayuda, no sé cómo voy a salir para adelante. Si Dios no me echa la mano, no hay futuro para mí. El mundo sigue, pero sigue sin mí. Porque no hay de otra manera. Dios los llamó tal como son, hermanos. En sus pecados, en su debilidad, en su necedad. Dios no buscaba a hombres y mujeres capaces. No estaba buscando a los grandes. Estaba buscando a los nadies, a los que nadie más quería. Es por eso que en Calvary Chapel hay un dicho, siempre lo han dicho y a mí me animó tanto la primera vez que lo escuché. Es que Dios no busca habilidad, sino busca disponibilidad. Dios no quiere de su conocimiento. Dios no quiere de sus habilidades, Dios no quiere de sus talentos. Dios no importa lo que han hecho en la vida, quiere su disponibilidad. Pero no es cierto, cuando Dios escogió a los apóstoles, ¿a quién escogió? ¿Verdad que eran todos los más estudiosos? Se fue Jesús al templo y dijo, deme a los 12 más sabios de ustedes, los que más han estudiado,
Los que han graduado de seminario y tienen la placa en la pared. Deme estos 12. ¿No es cierto? No. Se fue a la muelle, se fue ahí a la costa y llamó a los pescadores, a los humildes, a los analfabetos, a los que nada sabían, a los que no habían estudiado. Y es cierto. ¿Qué pasó cuando escogió a Pablo? ¿Qué es lo que hizo que Pablo pasaba? Pablo había estudiado mucho. Muy bueno, muy bien, Pablo, te has estudiado. Así que te voy a poner ciego, te voy a hacer que caminas ciego. Así una ciudad donde un hermano que ni conoces va a orar para ti. Y después te vas a quedar viviendo en el desierto 3 años. Porque eres muy sabio, Pablo. Dios escoge lo necio. Dios no quiere los hombres, las mujeres que piensan que son mucho. ¿Cómo escogió a Moisés? Moisés, te has preparado 40 años. Has ido a la mejor universidad. Como dice Pastor Carlos, has ido a la mejor universidad de la época. Pero tengo que deshacerte de ese conocimiento. Vas a pasar 40 años en el desierto. Vas a trabajar haciendo nada que ver con lo que estudiaste. Vas a trabajar como un obrero, Moisés, por 40 años. Después puedo usarte. Escogió lo necio, escogió lo débil, lo vil y lo menospreciado. Porque los hombres que creen que son muchos, los hombres que son ricos, poderosos y sabios, se encuentran en el otro evangelio. Se encuentran en el lado de la sabiduría humana, que creen que por más se estudian, más se esfuerzan, van a poder salvarse a sí mismos. Dios escogió a quienes no tenían otra opción. A veces nosotros seguimos equivocando en esto. Sabemos que Dios nos escogió siendo pecadores, siendo débiles, siendo nada. Y aún así pensamos que fuéramos mejores cristianos, o fuéramos mejores siervos, o fuéramos más útiles para Dios si solo mejorábamos nuestras tatas, si fuéramos a estudiar un poco más, si fuéramos a ganar un poco más de dinero, si fuéramos más inteligentes. Pero no es así. Es un pensamiento del mundo. Dios no necesitaba que Pedro se fuera a estudiar. No dijo a Pedro: mire, Pedro, te voy a escoger. Cuidado con las palabras vulgares que estás diciendo, porque sabemos que Pedro era un pescador. ¿Quién no ha ido a la libertad? ¿Quién no ha escuchado cómo hablan los pescadores? Por favor. Tienen palabras malas que yo no sabía que ni existían. Estaba con el diccionario. ¿Qué quiere decir eso? Jesús no mandó a Pedro a reformar ni a estudiar. Suficiente que andas conmigo, dice Jesús. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la... Ustedes conocen ese verso. Mi poder se perfecciona en 6 años de estudio, hermano. No. En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué era el error principal del Torre de Babel? ¿Se acuerdan de esa historia bíblica? Era muy bonita cuando yo era niño. Todos los hombres edificando un gran torre con su conocimiento, logrando algo que la humanidad jamás había logrado. Y acuérdense, era 2 capítulos después ¿del qué? Del diluvio. Así que, no sé, quizás están pensando: acaba de pasar un diluvio, nuestros antepasados eran matados, solo bueno, no ellos antepasados porque eran de Noé, pero están pensando: si pasa de nuevo, ¿qué vamos a hacer?
Y el erudito dice, vamos a construir un torre. El agua no alcanza. Hay el piso de adelante. Vamos a salvarnos. Ahí podemos realizar estudios. Podemos inventar el cohete y qué sé más. Podemos reunir todas las mentes más grandes de nuestra época. Y Dios, ¿qué hizo con esa torre? Llegó y dijo, qué bueno ustedes se están esforzando ahora. Qué bueno que están unidos. Qué bueno que se han puesto sus ojos en ustedes mismos. Qué bueno que el conocimiento humano ha logrado tantas cosas. No, dijo, mejor dicho, maldijo a la obra de ellos. Lo destruyó. Nosotros tenemos que tener cuidado que no hagamos eso en la iglesia. Que no nos olvidamos de nuestro llamamiento. Que no intentamos reedificar la iglesia según o conforme la sabiduría humana. Que no estimamos la sabiduría humana por encima del poder de Dios. Que no reedificamos lo que Dios ha destruido. Olvidamos que Dios nos escogió siendo débiles, siendo nada. ¿Para qué se quieren hacer gran cosa ahora, hermanos? ¿Para qué quieren estudiar para que le den un título? No debemos de volver a caer en esa trampa de la sabiduría humana. La sabiduría humana nunca ha podido salvar a ni un alma, hermanos. Solo el poder de Dios. Me acuerdo cuando vine a ese país y la gente, yo me equivoqué porque hablé con alguien y yo no sabía que era licenciada. Me corrigieron, me dijeron, a ella dice licenciada. Bien, dije, está bien. Y me preguntaron, ¿cómo es que se dice licenciada en inglés? Mi cuñado sabe, no lo decimos. Ahí en los Estados Unidos le dan un comino, dónde has estudiado, qué título has sacado, no dicen a nadie, solo los médicos dicen doctor. A los demás le importan. Y puede ser licenciado y trabajar en Starbucks, mezclando café. ¿Quieres 2 azúcares, señor? Ahí no hay una palabra por eso. No hacen diferencia entre los que han estudiado y los que no. Hay un gran intelectual, un erudito que me encanta escuchar a este hombre enseñar. Tiene tanto conocimiento. Y él hace debates y debate a los eruditos más grandes del mundo en el campo de religiones ajenas, específicamente Islam. Y él se pone en el debate contra los grandes profesores. Y este señor se llama J. Smith. Y ahí cuando introduzcan a él dicen, aquí tenemos señor J. Smith contra el doctor, licenciado, estudiado, erudito en tantas carreras, Muhammad Ali Paham la Sheikh. ¿Y sabes qué? Él le destruye a los demás. Yo tanto me gustó escuchar a este señor, busqué a leer sus libros. Y ahí dice, escrito por señor J. Smith. Y yo dije, no hombre, este señor es muy sabio, ¿cómo es que sabe tanto? Tuve que hacer investigación, me di cuenta que él también es doctor. Que él también es reverendo, que él ha estudiado 15 años para sacar varios doctorados en filosofía, en teología, en historia. Pero cuando se introduce por un debate, solo se pone señor J. Smith. Cuando escribe un libro suele poner señor y su nombre. Me acuerdo de mi abuelo que estudiaba 15 años, pero yo no lo sabía cuando era niño, claro. Él era reverendo, era muchas otras cosas, pero negaba que la gente le saludaban así. Hablaba con la gente en la jerga vulgar, normal. O sea, hablaba como los demás. Acercaba a la gente, era un surfista, un surfeador, un señor. Bueno, un señor cuando yo nací, ya, bien viejo. Y él decía, ¿y vos conoces a Cristo o qué? Pero
¿Has aceptado a Jesucristo o qué? ¿Le tenés en tu vida o qué? Me dejes que te cuento lo que Jesús ha hecho para mí. Para mí, dice. No hablaba español, pero si hablaba español así hubiera hablado. Te cuento lo que Jesús ha hecho para mí. Y así contaba la gente y ganaba miles de almas, sin broma. Nosotros, los nietos, le odiábamos en ese momento, porque decía, vamos al súper a comprar sorbete. Entonces decís, vaya abuelo, vamos. Y ahí compraba y esperas 3 horas en el parqueo porque no sale, solo predicando adentro. Y llega el sorbete, está todo derretido. Ay abuelo, no vamos contigo la otra vez. Ahí va manejando y ve a un mormón caminando y dice, momento niños, no vamos a ir a Burger King ahora, tengo que hablar con ese señor. Hey, ¿cómo estás? Hey, estás predicando, qué bueno. Hey, ¿qué dice tu placa? De Jesucristo. Hey, pero cuidado, es otro Jesús. Tú vas con otro Jesús. ¿Qué? No, pero déjame explicarte. Perdía horas de mi niñez sentado escuchándole. Porque hablaba con la gente y hablaba de una forma sencilla. Nadie jamás se supiera que él era doctor de teología. Él nunca jamás anduvo una corbata. En ese entonces la iglesia era metodista. Los diáconos se le quitaron a él la iglesia porque dejó que los surfistas entraron sin camisa. Y cuando entraban, hermanos, los puso en la primera fila. En uno de ellos era bolo y solía orinar ahí. Mi abuelo lo limpiaba después del culto. Y los diáconos, que eran gente de negocio, eran gente de educación, decían, ¿cómo puede que eso entran y sienten ahí? Y que tenemos que aguantar el olor a orín todo el sermón. Y era el primero para alcanzar a los surferos en este entonces. Y por eso logró alcanzar tanta gente. Cuando murió había miles de personas que yo no conocía. Gente que, eso es lo que realmente me impactó. Gente que aún seguían siendo paganos, pero tenían tanto amor y respeto para él. Y mucha gente que habían convertido, ya habían hecho algo en su vida, no conforme a la sabiduría de los humanos, sino conforme a Dios. Un título no le hace especial, hermano. Un título le hace un poco más prepotente a veces, un poco más orgulloso, un poco más seguro de sí mismo, un poco más confiado en sus habilidades. Pero para Dios, la última ilustración, y después vamos a cerrar con los versos que hay. Estuvimos en la librería y ahí me acuerdo que tenían una librería cristiana, ¿cierto? Estaban vendiendo los certificados. Decía certificado de bautismo, certificado de membresía, certificado de salvación. No decía certificado de salvación, ahora estoy mintiendo un poco. Pero yo pensé, certificado de bautismo. O sea que uno está celebrando lo que Dios hizo para él como si fuera logro propio. Mire, hermano, he sido tan obediente que me he bautizado. Perdona a los que tienen esos certificados. Yo sé que lo venden bastante. Yo sé que hemos sido engañados por pensar que son útiles. Pero solo es elogiar, celebrar algo como si nada más es lo que Dios ha hecho. Y el certificado de membresía. O sea, ¿cómo vamos a celebrar algo de nosotros mismos que nosotros ni hicimos? Yo no comencé a congregar por ser buena gente. Yo comencé a congregar porque el Espíritu me empujó a hacerlo. Yo no me bauticé por ser tan educado y tan listo. Me bauticé porque ya había sido salvado por Cristo. Era lo que seguía. Y un certificado. Mira, ¿quién va a llegar ahí al cielo? Y, ay, tu certificado no lo traíste, dice Dios. Está bien, te voy a mandar de nuevo para que traigas el certificado de bautismo. Y llega, ay, y tu certificado de membresía, hermano.
Y la factura del diezmo lo trae consigo, porque si no te voy a regresar. O sea, son las cosas que son importantes para Dios. ¿Entienden mi punto? ¿Será que es importante para Dios o solo importante para los humanos? ¿Será que es conforme al poder de Dios o algo que nosotros llevamos de costumbre a base de la sabiduría, de los logros del ser humano? Ahora, ¿por qué no quiere Dios que celebramos lo que nosotros hemos hecho? ¿Por qué no quiere Dios que nos elogiamos nosotros mismos? ¿Por qué no quiere Dios que nos pongamos reverendos si tenemos el título? Que nos gozamos tanto de estas cosas. ¿Por qué no quiere Dios que Pablo predicaba con elocuencia?